Electoral, y ahora usted que está fuera de ese ambiente, ¿le parece que se está repitiendo la historia, que las controversias se repiten? Ahora pues la Comisión Estatal de Elecciones pues le toca celebrar la primaria de ley el próximo 2 de junio, pero pasó por unos momentos bien difíciles en el cuatrienio pasado, cuando en la primaria no se pudo celebrar y se tuvo que hacer. ¿Cómo usted ve la situación en la Comisión Estatal de Elecciones ahora desde las gradas? Pues mire, esto es casi una película repetida, yo me atrevería a decir, porque las situaciones vienen siendo las mismas. Tú sigues haciendo eventos electorales que son repetitivos a través de la historia política del país y los reclamos son los mismos. En ocasiones, y siempre recuerdo, y ahora que estamos, ¿verdad?, en este proceso de Semana Santa, con mucho respeto lo digo, había una anécdota que se decía: ¿qué hacen los organismos electorales luego que pasa la elección en años no electorales? Y había gente que decía lo mismo que hace la iglesia después que termina la Semana Mayor, que es prepararse para la próxima. Así que básicamente eso hacen los organismos electorales en años no electorales, prepararse para el próximo. ¿Por qué? Porque ya nosotros vivimos, para el que tenía dudas, en el 2020, una situación que nadie vislumbró, que fue el tema del COVID-19, que nos encerraron. Y aunque nadie lo pensó, la realidad es que hubo una situación de parálisis en el país. Cierto. Entre ellos se incluyó la Comisión Estatal de Elecciones. Cierto. Privilegio personal. Usted dice que esto es una película repetida. En realidad, la suya fue una película de terror y de espanto. Porque de usted decían que no era inteligente. De hecho, decían que era bruta. Decían que el escrutinio electrónico era con sus propios correligionarios. Y eso fue del Partido Popular Democrático. Que el escrutinio electrónico era para robarse las elecciones. Que pobre los viejitos, ya recuerdo aquello que decían. Que no hacían nada, que había que cerrarla y ponerla el tiempo que dure la elección. Y de eso hace unos cuantos años, y sin embargo, usted se quedó allí, impulsó el escrutinio electrónico, se llevaron las máquinas para que la gente lo probara. El escrutinio llegó para quedarse. ¿Y quién dice ahora que lo van a quitar? Pues la realidad es que resultó inteligente, ¿sabes? Sí, sí. Afortunadamente vino un día detrás del otro y hemos podido ver, ¿verdad?, que el tiempo nos dio la razón en muchas cosas, pero sobre todo en la ejecución que necesitaba el país en ese momento. Eso fue en el 2015. Así que ya vamos para unos añitos. Y cuando firmamos ese documento en consenso con los comisionados electorales, que las grandes batallas, ustedes las vieron aquí, se dan en la mesa de negociación de un cuerpo colegiado. La Comisión Estatal de Elecciones es una agencia sui generis que tiene a la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones como la máxima autoridad nominadora para los asuntos administrativos y electorales cuando no hay consenso de los comisionados. Así que uno puede llegar a pensar que esas grandes batallas pueden no dar resultado. Y sin embargo, la historia ha sido diferente. La historia ha dicho que han llegado a consensos impensables por el bien del país. Cuando uno se sienta allí, la realidad es que los ve en un momento dado, todo el mundo da su brazo a torcer en beneficio del elector. Al final del día, la comisión no está ahí para defender derechos de candidatos, está para defender los derechos de los electores. Para eso está la representación de los partidos, que tienen que hacer sus haberes para que sus representados queden en la papeleta de forma correcta. Cuando nosotros firmamos ese contrato en el 2015, que todo el mundo decía que era una locura, que se iba a acabar el mundo, que toda la cosa, que se iban a robar hasta las elecciones. Que se apagaba la luz y entonces no había elección ni había forma de contar los votos. Parecía ser que aquello lo que iba a durar era un soplo, y la realidad es que estamos en el 2024 al final de ese contrato. Ese contrato se ha cumplido en su totalidad. Con virtudes, defectos y cosas que hay que mejorar, que los dijimos desde el primer día. Siempre que usted impone un evento tecnológico de esta magnitud, hay que mejorarlo. Por las razones que sea, en el 2024 todavía no lo vamos a cambiar, se va a seguir utilizando. Y me parece que la comisión, luego del desfase, que era un poco les comentaba a ustedes, que ocurrió en el 2020, ese cierre de unos meses terminó en una primaria fallida en el 2020 que nunca debió haber pasado, que no se celebró la primaria en el momento que se tenía que celebrar. Se paralizó en medio del proceso. Se paralizó. Eso es terrible para cualquier democracia. Faltó continuidad, faltó que el proceso se diera acorde para no afectar derechos de los electores de los candidatos.
esa película no se puede repetir. Vimos que tiene efectos nefastos. Así que lo mínimo que puede pasar es que se respalde la institucionalidad de la única agencia y merece gubernamental. los dineros que se le asignan, que es la pregunta Es que siempre han sido pocos para lo que se necesita.